Agradecemos al profesor David Lahoz, abogado, politólogo, aceptar nuestra invitación para conversar esta noche en Pulso Nacional. Buenas noches, David, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Veo que tú estás progresando mucho tu programa Bueno, aquí. el problema es que el progreso forma parte de las aspiraciones de la gente. Estamos siguiendo tus pasos. Yo sigo tus pasos, aunque no te alcanzo, por supuesto. Haz el esfuerzo. Hago el esfuerzo. Hay un tema interesante que se ha debatido en los últimos días y es el tema de un proyecto de ley que cursa en el Congreso para regular el fideicomiso público. Ha creado mucha controversia porque hay algunos sectores políticos que consideran que es una forma de transferir los bienes del Estado al sector privado. Hay otros sectores que dicen que no, que es una forma de garantizar una eficiencia en la administración de su bienes del Estado e impedir que desde el punto de vista de algunos funcionarios y sectores políticos interesados utilicen esos recursos para otros fines, que los recursos destinados para la administración de esos fideicomisos se han utilizado de la forma más transparente. Se cuestiona también de si habrá supervisión sobre ello. Ha sido todo un debate. Tenemos entendido que me gustaría saber cuál es tu opinión con relación a este debate. Tú sabes que en este país se dice que todo lo que llega aquí se desbarata. Que los circos, comenzando por los circos, las orquestas que vienen aquí se desbaratan cuando vienen a República La República Dominicana. Dominicana. Entonces, con el tema del fideicomiso, ocurre lo mismo. Es una figura del derecho anglosajón bellísima e importantísima. Y que yo digo un poquito más. Yo digo que el fideicomiso es lo que diferencia a la sociedad anglosajona de la sociedad latina de América. O lo que es lo mismo, las causales por las que América Latina no se ha desarrollado es porque carece de la figura del fideicomiso. Entonces tú eres Me partidario del explico, fideicomiso. me explico. Cuando un pater family, un cabeza de familia muere, por lo general viene una partición de bienes y viene la degeneración del patrimonio creado por ese pater family. Entonces los anglosajones se inventaron la figura del fideicomiso como un mecanismo que garantiza el que la desaparición de aquel que ha creado riqueza social, riqueza privada, no desaparezca La esa permanencia de los riqueza. recursos de familia. Sí, porque lo que se hace, lo que se parte del criterio de que los sucesores no todos tienen vocación ni tienen interés en mantener el negocio Familiar. familiar del padre. Entonces, los anglosajones para eso han creado la figura del fideicomiso y tienen un fideicomitente o persona que no es más que un gerente versado con oficina de ese tipo y profesionales preparados para administrar propiedades en Estados Unidos que mantienen ese patrimonio integral y entonces reparten las utilidades entre los herederos, pero no se divide el patrimonio, sino que se trata de acrecentar porque viene una nueva generación de los Aporta llamados nuevas ideas y yuppies, cosas así. sí, que son profesionales para eso. Tema que, por ejemplo, en República Dominicana fuese maravilloso en el ámbito agrícola, de los famosos ateros o terratenientes, como usted le quiera llamar, gente con un gran patrimonio de tierra, pero que eso solamente dura mientras vive el jefe de familia, luego se cae. Pero fíjate que esa figura es la que llamamos fideicomiso privado o de derecho privado. Ese es el que existe en el mundo anglosajón de manera muy exitosa. Aquí Mira de se ha dónde aplicado parte. también, David, en el Espérate, caso de espérate, la banca inmobiliaria. ¿Eh? espérate, ahí voy. Mira de dónde parte. Parte del criterio de que eventualmente los herederos no tengan la capacidad de administrar el patrimonio creado por el pater family, el jefe de familia. Cuando tú llevas eso al sector privado, tú sabes lo que tú estás diciendo, o qué es lo que está diciendo Luis Abinader. Luis Abinader está diciendo que el PRM y él como gobierno no están en capacidad de
manejar la cosa pública, de manejar ciertos bienes públicos de importancia, o al menos que él teme que si lo pone en manos de la gente de su partido, entonces estos patrimonios, estos bienes públicos podrían eventualmente desaparecer o ser pésimamente administrados, porque ese es el espíritu del fideicomiso. Bien, ¿verdad? Eso es hasta ahí es donde lo entienden los anglosajones. Pero ¿qué sucede? Que en el caso dominicano, además de esos razonamientos del fideicomiso, está la perversidad de una oligarquía y de una clase política que siempre han medrado en el sector público, enriqueciéndose, pensando que los bienes públicos son herencia de su familia y pretenden cargárselo todo. Entonces, el fideicomiso ha sido pervertido. Ese que tú hablas del fideicomiso inmobiliario, Sí. eso es una perversidad. ¿Por qué? Porque no se ha hecho en favor y provecho de los adquirientes de bienes inmuebles, sino en favor y provecho de la banca. Y se han cometido y se siguen cometiendo abusos con esa ley, que no es porque la ley en sí sea mala, sino porque los jueces dominicanos no aplican la ley como se debe. ¿Qué es lo que hacen? Que una persona, si tiene un hipotecario a 10 años o a 15 años, faltándole un año o 6 meses, 4 meses para completar el pago, le incautan el El inmueble inmueble. porque supuestamente la persona no pudo pagar. Entonces la justicia solamente mira el que esa persona, ese banco hipotecario tiene una acreencia, tiene una garantía hipotecaria y no mira lo que ha pagado el adquiriente. Entonces ahí hay un despojo legalizado o un despojo judicialmente administrado en el peor de los casos. Entonces, esa experiencia negativa de la banca es la que se está transfiriendo al Estado. Hay una situación, porque realmente no hay una regulación aquí, no hay una ley de fideicomiso. Y los esfuerzos que está haciendo el gobierno es crear la legislatura que sirva de base para el desarrollo realmente de la actividad. El fideicomiso se viene aplicando, en el caso de la banca que tú bien lo señalas, desde el gobierno, del gobierno del PLD. Desde 2011. Desde 2011 se viene aplicando, con todas esas fallas. Y lo que se busca es precisamente regularizarlo. En el caso de la ley de fideicomiso público, un enfoque que tiene el gobierno es promover la inversión pública, facilitar la inversión privada en proyectos en los cuales el gobierno no tiene recursos suficientes, y se habla de una figura que hasta ahora no se conocía en el país o no era tan manejada en los medios, como es la alianza público-privada. Y la famosa alianza público-privada no es más que un fideicomiso también, Sí. en el cual los empresarios o el sector privado va a hacer aporte de capital y el Estado también para focalizarlo a proyectos puntuales específicos, y a partir de ahí va a haber una estructura de administración que va a garantizar, como bien tú señalabas, que es el espíritu esencial del fideicomiso, garantizar la permanencia de esos recursos. Entonces lo que se busca con esta ley es regularizar eso. Sí, ¿Por qué? Porque y hay razones. En anterior, desde el año 2011, que se vienen utilizando el fideicomiso, hay sectores políticos que han sacado beneficios. Pero precisamente la intención de esta administración es regularizar esto. sí, pero hay que hacer algunas diferencias. Por ejemplo, el sector inmobiliario desde 2011 tiene una ley de fideicomiso. Ahora, como tú bien dices, el sector público es que carece de una base legal para que ese tipo de negocio se pueda hacer. En los gobiernos anteriores a este, ¿qué fue lo que se hizo? Se dio una concesión donde el privado invertía en una obra pública y se le permite que retorne lo invertido. Caso de la carretera Samaná, caso del proyecto Ciudad Juan Bosch, por poner dos ejemplos, caso de los peajes. Ahora, si tú te pones a ver cuando inició este gobierno,
el presidente dijo rayos y centellas sobre la carretera de Samaná y sobre el peaje sombra que existía. ¿Y qué fue lo que hizo el propio presidente actual? Tuvo que pagar una millonada porque en ese momento rechazaba el fideicomiso y pagó una millonada desinteresando al fideicomitente que estaba en esa carretera. Entonces la pregunta es, ¿cuál modelo es el que el presidente está planteando? ¿Es el modelo de Samaná, donde él mismo dijo al país que eso fue altamente oneroso para Era la oneroso, República realmente fue y que oneroso. él tuvo que pagar unos millones porque no podía seguir con un contrato de esa naturaleza? ¿Cuál es el modelo? Entonces, tenemos que en los peajes lo que se tiene es administración y gestión de mantenimiento de carreteras. Y en el proyecto Juan Bosch, que son muchos los fideicomisos que hay aquí públicos ya, el sector público ha invertido y entonces la gestión de cobro de esa obra, de esas viviendas, la va o la está haciendo un fideicomitente privado. Hasta ahí todo va bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que en el presente gobierno, tú tienes, por ejemplo, el caso de Punta Catalina, que es una planta completamente terminada y que se dice que costó más de 3.000 millones de dólares al pueblo dominicano, que se dice que mensualmente genera entre 200 y 300 millones de pesos y que solamente tú necesitas un gestor de la misma. Y de buenas a primeras, el gobierno entonces se destapa con una empresa de esa naturaleza altamente productiva, muy positiva, entregándola al sector privado. Pero no solamente entregándola por 70 años, sino a la vez financiando al privado. Es decir, cuando tú preguntas qué es lo que está aportando el privado en ese fideicomiso, la respuesta es que lo único que está aportando es el know-how, o lo que lo mismo está diciendo Abinader, que no confía en los gestores, en los administradores de su partido, y entonces está buscando un fideicomitente en el sector privado para que administre un bien público. ¿Qué sucede? Eso tiene, a nuestro juicio, un fondo muy profundo. Y es que con base al artículo 2 de la Constitución cabría preguntar si no hay ahí un atentado contra la soberanía nacional, si no está el presidente Abinader comprometiendo a futuro a los gobiernos que le sucedan. Porque si tú tienes una obligación a 70 años, eso significa que los sucesivos gobiernos que vengan tendrán que respetar ese contrato. Y de no respetar ese contrato, entonces tendrán que pagar, como ya ocurrió con él, alta suma a los privados que estén gerenciando esas empresas. Entonces, a nuestro juicio, ahí hay una lesión a la soberanía, ahí hay una lesión a los bienes públicos, porque se está comprometiendo a futuro los bienes de la nación. Entonces, la pregunta constitucional sería, ¿hasta qué punto un presidente que solo tiene un mandato de 4 años puede hacer compromisos que obligan a la República por 70 años? Entonces, esas son de las preguntas que se subyacen. Cuando nos vamos con el mismo modelo a Bahía de las Águilas, estamos observando lo mismo. El presidente mismo ha dicho que está construyendo carreteras, que se deben construir acueductos, que está construyendo obras de infraestructura, pero a la vez dice que todas esas obras se están haciendo para poner en manos del sector privado Bahía de las Águilas. Entonces, ¿qué es lo que el Estado busca? ¿Simplemente el know-how o se busca que el Estado financie la creación de nuevas riquezas? Entendemos que si, como él ha dicho, lo que se busca es la gerencia del sector privado, él lo que está diciendo es que su gobierno no está en capacidad de administrar el Estado dominicano. O la famosa frase de Balaguer en su momento cuando estaba el PRD en gobierno, que habló
de que este era un país rico, pésimamente administrado por el PRD. Él le está dando razón histórica a Balaguer cuando dijo eso, cuando plantea que sea eh, el sector privado quien gerencie bienes públicos. Cuando lo que se entiende es, y la ley de alianza público-privada que tú planteaste es eso, que sea el sector privado quien invierta capitales donde el gobierno no tiene capacidad de invertir. Y eso podría tener un sentido, una explicación. Por ejemplo, podría ser de que con ese mecanismo el Estado no tiene que incurrir en préstamos internacionales. Pero tú al analizar el gobierno de Abinader, te das cuenta que no, que este es el gobierno que más ha endeudado el país, que en 2 años ya ha tomado prestado 25.000 millones de dólares, que es el gobierno que más ha endeudado este país. Entonces tú te preguntas, pero ¿cuál es el objeto del fideicomiso? Es conseguir recursos frescos porque no tenemos disponibilidad para inversiones públicas, o estamos regalando bienes públicos al sector privado y estamos haciendo inversiones no para los sectores vulnerables del país, no para mejorar la estructura y la infraestructura nacional, sino para entregarlo en bandeja de plata a corsarios, a piratas nacionales e internacionales que están como aves de rapiña esperando los bienes públicos para apropiárselos. Entonces, es ese tipo de discusión el que la opinión pública tiene que manejar, porque a nuestro juicio se implica el poner en peligro la soberanía nacional. El proyecto de ley está avanzando, se está conociendo en el Congreso, y dentro del mundo de los constitucionalistas lo que están preocupados es preocupación técnica válida de si debe ser una ley simple o si debe ser una ley orgánica la que regule el fideicomiso. Eso es lo que, hasta ahí llegan las preocupaciones de los constitucionalistas. A nosotros nos preocupa el si se lesiona o no la soberanía cuando una administración de 4 años entrega bienes públicos por 30, 70 y se dice que hasta 100 años. Yo creo que esa es la preocupación de fondo que debemos ver. Y también debemos ver cuál es el objeto. El objeto es financiar la incapacidad del Estado para tener recursos frescos e invertirlo, o lo que estamos haciendo es admitiendo que no tenemos capacidad gerencial y que necesitamos entonces que venga el sector privado con su know-how a administrar lo que nosotros estamos en incapacidad como gobierno para administrar. Esos son temas que hay que definirlo. David, realmente en el país se ha producido la entrega de recursos del Estado a mano de los oportunistas y vividores empresarios. En el país se entregaron todas las empresas del Estado, se vendieron a vaca muerta a los corsarios y piratas, a esos empresarios. Estamos hablando de Pidoca, todas, la de Corde. Corde completo, Todas. Leonel Fernández lo entregó. Todas. ¿Y qué ocurrió con eso? ¿Qué beneficio obtuvo la República Dominicana? Nada. El Estado se despojó de sus bienes. Hoy se está creando, se está conformando, y no el gobierno, sino en gobiernos anteriores también se inició este proceso de entregar a tiempo, con límite, unos bienes, unos inmuebles que son del Estado y que deben ser del Estado, para que el sector privado administre parte de eso. Con el caso de Pedernales,
tenemos el caso de que el Estado está construyendo carreteras, acueductos, redes eléctricas, con la finalidad de que inversionistas vengan y se instalen en áreas que son de vital importancia para lo que es el turismo y lo que es el desarrollo, propiamente dicho, de toda una región, de toda una población, o de la población de la región Enriquillo. Es cierto que entonces esos empresarios van a construir los hoteles y que el Estado tiene en determinado, a tantos años, vas a tener la propiedad porque él no se despoja de esa propiedad. A diferencia de lo que ocurrió con la venta de todas aquellas empresas. Realmente a nosotros lo que nos gustaría saber y lo que quisiéramos llevar a nuestros televidentes es hasta dónde el Estado está en condiciones de garantizar de que esos recursos que tiene y que traspasa por un tiempo en la administración al sector privado, mañana el sector privado no pueda quedarse con estos recursos. Quisiéramos que tú yo creo, Cárdenas, hay una observación importante en lo que tú señalas, que hay que establecer algo. Quizá el espíritu que ha impulsado el presidente Abinader con esta ley de fideicomiso público es precisamente garantizar la permanencia de esos recursos. Porque al poner esos recursos del Estado Dominicano en manos de un fideicomiso, garantiza la propiedad y la permanencia de esos recursos, evita que políticos, corsarios y piratas, como dice el señor David, quieran apropiarse de esos recursos. Sí, y es el espíritu fundamental, garantizar eso, contrario a lo que ocurrió en el pasado, sí, con toda la riqueza que tenían las empresas de corte, que fueron transferidas al sector privado, y ahora mismo el gobierno no prendió esa propiedad. Entonces, cuando se hace un fideicomiso a 30 años, a 20 años, partiendo de un principio constitucional de la continuidad del Estado, y garantizar que esos recursos permanezcan y no puedan ser enajenados, porque ese es el espíritu. El espíritu del fideicomiso es que los recursos permanezcan y los fideicomisos públicos no se transfieren esos recursos al sector privado. Así, pero que el Estado no sea afectado. Pero eso quisiéramos que nos lo explique David, que es nuestro invitado en esta semana. Bueno, es como decía hace un momento, o sea, un gobierno de 4 años haciendo compromiso por 30, 70 años. ¿Cuál es la racionalidad de eso? ¿Eso compromete o no la soberanía nacional? Esa es una pregunta dentro del paquete de lo que se está discutiendo. Lo otro es lo de la ley de alianza público-privado. ¿Qué es lo que aporta el sector privado o qué es lo que el sector público desea que aporte el sector privado? Eso hay que definirlo. Si es un know-how de administración y todos los bienes públicos, entonces se le entregan ya como un todo, como se entregó Punta Catalina. En ese supuesto, nosotros decimos que bajo la figura del fideicomiso, lo que se está hablando es de una incapacidad gerencial del Estado. Entonces, podría ser que el señor Abinader diga que sus funcionarios son incompetentes, pero él no puede decir que los funcionarios de gobierno futuro también serán incompetentes. Y entonces él está comprometiendo ya a gobierno a futuro con ese tipo de fideicomiso. Entonces ese es otro tema que hay que deslindar. Luego está si esa política se está realizando para
parar el endeudamiento externo y obtener recursos frescos del sector privado. Eso también hay que establecerlo y no se ha establecido. En el caso de lo que hicieron gobiernos anteriores, está clarísimo. Es decir, el neoliberalismo se ha impuesto en el mundo desde la caída de la Unión Soviética. Pero fíjense que en la propia Rusia de hoy y en todo el campo de Europa del Este, el propio Estados Unidos, la propia Europa occidental, ahora está acusando a los oligarcas rusos de haberse robado el patrimonio público de esas naciones. Pero fue el propio Occidente, a través del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos, que dieron facilidades y posibilitaron que esos antiguos administradores de la cosa pública del mundo antecomunista se convirtiesen en oligarcas. Entonces esa experiencia es la que se ha traspasado a países como este bajo el nombre de fideicomiso, y es lo que se está haciendo. Entonces, en el gobierno de Leonel Fernández, en el 97, con el llamado paquetazo económico, fue que se planteó una política de desmembramiento de CORDE y de otras empresas del Estado para ser pasada al sector privado, bajo el supuesto de que el sector privado iba a hacer inversiones. Con el paso del tiempo, el Estado Dominicano ha tenido tiempo de darse cuenta que esos señores no invirtieron un centavo y que fue el Estado mismo quien debió invertir. Y que luego, en el sector eléctrico, lo que fue vendido, vino Hipólito Mejía en el 2000 y tuvo que recomprar después que esa gente se habían llevado el filete, y lo que devolvieron fue los huesos y la parte donde está el dinero, que es la parte de generación eléctrica, se la quedó el sector privado, y siempre se ve que el Estado resulta afectado gravemente en cuanto a sus recursos. Y ahora se está hablando de una ley para privatizar el agua también, y para privatizar las hidroeléctricas también. Entonces, la nación tiene que estar clara, porque la pregunta clave en esto es, ¿cuál es el cambio? Si todos estamos acordes de que Leonel vendió a precio de vaca muerta el patrimonio público y que Danilo Medina dio continuidad a ese modelo, ¿cuál es el cambio del señor Abinader? Precisamente lo que se quiere garantizar, que los bienes del Estado no sean dilapidados ni transferidos al sector público. Y cuando se habla de una ley de fideicomiso, en el caso, por ejemplo, de Pedernales, la alianza público-privada, el gobierno tiene interés de que se desarrolle la región de Pedernales y no tiene los recursos para invertirlo. Entonces crea las condiciones de una alianza en la cual el gobierno va a crear la infraestructura, como son carreteras, acueductos, las facilidades para que esa inversión extranjera directa llegue a ese polo y se desarrolle. Entonces ese es el espíritu de eso. Y por supuesto, cuando se hace bajo la figura del fideicomiso, lo que se busca en definitiva es garantizar que ese patrimonio público no pase definitivamente a mano privada. Doctor, se nos agotó el tiempo. La verdad que conversar con David Lao siempre hay mucho que aprender. Se quedaron y son temas. Temas que quedaron en cantidad. La invitación la vamos a dejar abierta para continuar conversando sobre este y otros temas en otra próxima. En el aspecto social, en el aspecto político. ¿No? Había un tema interesante. Ambiental. El tema ambiental. Que es un tema sumamente los ríos, medio ambiente se ha convertido en un ministerio de propiciar la degradación del medio ambiente dominicano. Es un tema que hay que encarar y que la República tiene que afrontar seriamente. Lo que está pasando en medio ambiente es grave. Doctor Lao, le garantizamos que ese tema lo vamos a tratar ampliamente en otra próxima entrega. Ustedes, amigos, no se vayan, porque hay mucho más hoy, aquí, en Pulso Nacional.